id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Culto de este día de hoy. Lo estamos haciendo o realizando en este momento debido a las restricciones, los toques de queda, y para que no nos quedemos sin nuestra palabra, sin la enseñanza, sin el pan que el Señor nos da en los momentos en que tenemos nuestros cultos y tenemos nuestras reuniones. Vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor porque nos permite una vez más estar con ustedes para escuchar la palabra y el mensaje del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Bendito, bendito y bendito sea tu santo nombre. Al que vive, al que gobierna y al que está sentado, al que ha de venir y a aquel que estamos esperando. Gracias Dios por la palabra, por la instrucción, por el mensaje que tú nos vienes dando, Señor, preparándonos para ese gran día, día de gozo para muchos y día de tristeza, lamento y lloro para aquellos que no quisieron aceptar ni reconocer la obra de nuestro Mesías, la obra de su Hijo, la obra del Maestro, Señor. Y hoy nosotros decimos, reconocemos la obra de su Hijo. Sabemos que la sangre derramada en el jardín del Edén, la sangre derramada en el huerto de Getsemaní, la sangre derramada en el huerto, Señor, allí donde Jesús sudó grandes gotas de sangre, en el pretorio, Señor, y también allí, Señor, en la cruz del Calvario. En el jardín del Edén, Señor, se derramó sangre cuando tú le pusiste esas pieles de animales a Adán y Eva, Señor. Aquellos que habían faltado y habían obrado impíamente, desobedeciendo el mandato de la palabra del Altísimo. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Eterno, por ayudarnos y por bendecirnos. Y en la cruz, Señor, también fue derramada la sangre. Cuando fuiste coronado, Señor, para traspasar nuestros pensamientos a través de la palabra del Señor. Gracias, divino Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, una vez más, le damos gracias al Señor nuevamente porque estamos con ustedes trayendo la palabra, el mensaje que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Le traigo una palabra, de pronto, como siempre le he dicho, que cuando traigo una palabra es porque Dios me ha dado un sueño, una visión, o cuando estoy haciendo la lectura del devocional o la lectura que tenemos el reto de llevar la palabra o leer la palabra durante este año. Y hoy quiero hablar de una palabra, más que una palabra, es como una forma o un estilo de espiritualidad que cada uno de nosotros debemos de analizar y debemos de pensar en qué condiciones estaba. En esta madrugada, casi ya levantándome, despertándome, Dios me dio una visión en donde se formó un círculo, de pronto se formó un círculo y en ese círculo se dividió en otro círculo más pequeño y eso se dividió en 3 partes. Pero cuando se formó esa visión o cuando se formó esa imagen de la que Dios me estaba dando, era lo que Dios me estaba mostrando, era un ojo. Pero no como el que se tiene en el común denominador de los Illuminati y de todo este tipo de cosas, que el solo ojo.
Aquí no es de esa forma como triangular, sino era como el círculo de la tierra sobre el cual el Señor está allí sentado. Y entendí que Dios quería que hablara sobre la visión. Y muchos de nosotros hemos perdido la visión con la que el Señor nos llamó. Muchos de nosotros nos hemos dejado enfriar, nos hemos dejado, no estamos en una estatura o en un grado de espiritualidad como se supone que deberíamos estar. ¿Pero por qué? Porque nos estamos dejando llevar, digamos, con el vaivén en el que nos tienen a todo el mundo, no solamente a los cristianos, también al mundo en general. Nos tienen en un vaivén, hoy sí, mañana no, ahora nos volvieron a cambiar y todos los días están con esta situación. Y yo le preguntaba al Señor cuál era y cuál es el motivo y qué es lo que Dios está buscando en nosotros con respecto a ese vaivén como si fueran las olas del mar. Si nosotros no nos moviésemos de esa manera, o digámoslo de esta forma, si el agua no se mueve, si el mar no se moviera, si el río no corriera, si las fuentes no salieran y se unieran a los ríos, el agua se daña, el agua se pudre. Por eso el Señor nos está llevando que hoy sí, mañana no, quién sabe, a esta hora, aquella hora, porque el Señor nos está moviendo, no nos está dejando que nos quedemos quietos, que nos quedemos sentados, que hemos perdido hasta el momento de orar en las madrugadas, de buscar al Señor, porque nos estamos dejando, digamos, influenciar por la situación económica, por la situación de familiar o por cualquiera de las situaciones que en este momento nosotros estamos viviendo. Y lo hemos tomado de que, no, yo me quedo en casa, yo no quiero, no, es que esa cambiadera, pero no le hemos entendido al Señor que es importante que el Señor nos mesa un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar en una sola posición y bajo una sola condición, porque vamos a terminar apartándonos, separándonos y enfriándonos. Hermanos, a veces nosotros creemos que es el líder espiritual el que me tiene que empujar, el que me tiene que llevar, cuando es mi propia decisión. Por eso el Señor Jesús es muy claro en su palabra. Dice, si permanecéis en mí, somos nosotros los que tenemos que buscar permanecer con el Señor. Somos nosotros los que tenemos que buscar del Señor. El Señor diariamente, a través de diferentes formas que tenemos nosotros, Jesucristo, el verdadero camino, para mantener al pueblo alimentado con la palabra, para tener al pueblo que se mantenga dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero somos nosotros los que queremos o no queremos permanecer. Somos nosotros los que definimos si queremos o no queremos. Nadie nos puede empujar, nadie nos va a obligar, es decisión mía. Porque estamos a las puertas de nuestra redención y el pueblo del Señor se ha enfriado. El pueblo del Señor no quiere nada con Él. Y no se está dando cuenta que es la estrategia del adversario para que nosotros no seamos redimidos por el Señor. Pero es decisión suya. Un día le dijimos al Señor que Él era nuestro Rey, que Él era nuestro Salvador y que queríamos pertenecer a su cuerpo. Pero ¿estamos cumpliendo eso? Por eso el Señor hoy nos quiere dar, digamos, como una forma, una manera para que usted analice en qué y cuál es el caminar y en qué condiciones está usted. Por eso cuando Dios me daba esta visión
a través de este círculo, a través de que este círculo, como cuando en las cámaras se toma la foto, se cierra el círculo y se abre en diferentes partes para tomar la foto. Así me mostraba el Señor. Y cuando yo le pregunté al Señor que qué significaba eso, Él me decía, esa es la visión de cada uno de nosotros. Y me puse a estudiar acerca de la visión. Y vamos a mirar que los ojos, y eso fue una enseñanza que hace rato nos dio nuestro pastor, acerca de los ojos. Y los ojos se dividen en 3 partes, así como el Señor me mostró en esa visión, que ese círculo que se abría y se cerraba como si fuera el ojo, era una visión, era los ojos, era la forma y la manera como yo estoy mirando y de lo que yo estoy permitiendo que mi cuerpo tenga. Entremos entonces en materia y el tema es, ¿cuál es su visión? Ese se llama el tema. ¿Y cuál es mi visión? ¿Cuál es su visión? Vamos a definir. Dice, ¿qué es una visión? Es la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Es la capacidad de ver. Es una aparición. Entonces fíjese lo que me está diciendo a mí aquí el Señor, que una visión es una percepción. Y la percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que nos comunican los sentidos. Cuando yo analizaba este concepto, venía a mi mente aquello de que la primera impresión, la impresión es lo primero que uno ve. Eso es la forma o el primer conocimiento o el impacto que puede llegar a tener una persona sobre nosotros, es como yo me presento. Es en qué momento me conoció, bajo qué circunstancia se dieron las cosas. Ese primer impacto es lo que va a quedar aquí en nuestra mente. Es lo que va a quedar aquí en el corazón. Y de ahí es donde se parten para muchas cosas. Por eso la palabra percepción dice, es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que me da a mí los órganos de los sentidos. Buscaba en el hebreo la palabra visión y significa contemplar con placer, mirar fijamente, percibir, específicamente es tener una visión. La palabra visión en el hebreo se puede mirar desde 2 puntos de vista. Tiene 2 significados. Uno es el hasá, que significa contemplar. Esta palabra contemplar se escribe con 3 consonantes. Y estas 3 consonantes significan o tienen un peso del valor de 2. Y nosotros sabemos que en la gematría bíblica el número 2 significa acuerdo, comunión, matrimonio, distintividad, testimonio adecuado y testigos. Pero fíjese que esta palabra que en hebreo se dice hasajá, que significa contemplar, que significa percibir. Pero también iba a otra palabra que se dice mahasase, que significa visión. Una es contemplar y la otra es visión. La primera tiene un peso de 2, pero esta segunda tiene un peso de 6. Cuando uno analiza este tipo de cosas, uno se da cuenta que el problema que tenemos nosotros para no caminar, para enfriarnos, es lo que nosotros estamos viendo. Es lo que nosotros estamos buscando a través de nuestros ojos.
Por eso la palabra Maghase, que significa visión, que tiene un peso de 6 y que gematría, y con la gematría bíblica significa falta, imperfección, insuficiente, incompleto, hombre, mundo y Satanás. Fíjense que cuando uno empieza a analizar esto, cuando uno empieza a mirar esto, uno se da cuenta de que Dios creó al hombre en el 6º día. Luego, por ende, iba a ser imperfecto. Por ende, iba a cometer faltas. Por ende, está incompleto. Por eso cuando el Señor vio que a Adán le faltaba, quiere decir que estaba incompleto. Y que le dio una esposa para que completara e hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Poblar la tierra de sus hijos, para llenar la tierra de la gloria de Dios. Entonces, cuando uno empieza y mira esta palabra, empieza uno a darse cuenta de que independiente de, por la misma creación, porque a ellos le faltaría la parte espiritual. Por eso ellos cometieron una falta, cometieron un error. Fueron incompletos, aunque dice que fue hechos a imagen y semejanza, pero esto hace referencia a eso en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a los sentimientos y en cuanto a la voluntad y en cuanto al Espíritu del Señor. Y dice que si la palabra visión representa el número 6, está diciendo que el hombre va a cometer faltas. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a Noé cuando bajó del arca? Que no iba a contender con nosotros, que no iba a discutir con nosotros, que Él no iba a discutir, porque ciertamente nosotros somos carne y Él es espíritu y Él es perfecto. Por eso Él dice, mejor, en vez de ponerme a discutir, a pelear con el varón, a pelear con mi creación, le voy a quitar años de vida. Y dice entonces, por eso la palabra del Señor, mire lo que nos está enseñando y mire lo que el Señor nos quiere hablar. Para que exista la perfección, debemos de tener al Señor en nuestro corazón, para que seamos perfectos en nuestro caminar sobre la tierra. Jesús nos habla algo y de aquí de esta frase o de aquí de esta palabra que nos dio el Señor, he desarrollado una temática, he desarrollado un tema. Y es que Jesús en Mateo 6:22, mire lo que nos dice la Escritura. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjense que aquí el mismo Señor nos está dando unas grandes enseñanzas. La palabra de Dios me enseña algo muy particular, que es lo que nosotros venimos trabajando, que es lo que nosotros venimos analizando, es lo que nosotros venimos tratando de hacer las cosas para agradar al Señor. Y dice que el mandamiento, fíjese que Él dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero la Biblia me enseña que el mandamiento es la lámpara, es la base que sostiene mi relación con Dios, mi espiritualidad. Y dice que es la lámpara para que alumbre mi camino. El mandamiento es la base. La luz es la enseñanza que me da a mí cuando yo guardo el mandamiento, cuando yo practico el mandamiento.
Por eso el Señor le está diciendo que la lámpara es mi ojo. Así como también dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, porque la palabra de Dios es la que me permite ver y es la que me permite sentir y es la que me va a llevar a mí a andar, a caminar, pero dentro de los parámetros de Dios, dentro de la estructura de Dios. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Dice el Salmo, esto me enseña que debo guardar el mandamiento de Dios que es recto. Si yo quiero andar en rectitud, tengo que guardar los mandamientos, la palabra de Dios. Y dice también que nos alegra el corazón y que por tal motivo mi cuerpo tiene luz. Si yo guardo el mandamiento, yo voy a caminar en rectitud y mi corazón no me acusa. Mi corazón tiene contentamiento, estoy agradable, estoy feliz porque no estoy haciendo lo incorrecto, no estoy haciendo lo falso, no estoy infringiendo la norma y el Espíritu de Dios no me acusa. Mi conciencia no me acusa. Veamos qué nos enseña Cristo con respecto a estos dos conceptos. 1. El ojo lleno de luz para un caminar en el Señor y su palabra. Y 2. El ojo maligno lleno de tinieblas para ir en contra de Dios y su palabra. Fíjese que aquí el Señor está diciendo, ¿qué tipo de luz le estás dando a su cuerpo? ¿Qué tipo de luz nos estamos entregándole al Señor? Por eso Él dice que si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo está lleno de luz, porque estoy viendo las cosas que Dios quiere que yo vea. Pero también el Señor me está diciendo que el ojo malo, el maligno, está lleno de tinieblas y que eso me está llevando a mí a apartarme del Señor. Entonces, si usted de los que está mirando toda la situación y eso lo ha llevado a desmejorar su relación con Dios, a no buscar del Señor, a no leer su palabra, a no congregarse, porque miles de argumentos sacamos cuando vamos a ir a la casa de Dios. Y uno dice, no entiendo, no comprendo, pero la gente llamaba y decía, ¿cuándo nos van a dejar congregar? ¿Cuándo van a abrir la congregación? Y esas personas que estaban tan interesadas por aquí, a lo mejor no se han aparecido. Entonces, emociones, porque a nosotros nos nacen las cosas cuando tenemos el limitante no. Cuando nos prohíben es cuando nace el deseo, es cuando se nos despierta el querer, pero cuando podemos ya no lo queremos hacer, porque ya está la libertad. Por eso el mismo Señor dice, el querer, Él es el que pone el querer y el hacer. Entonces fíjese que aquí la misma problemática el Señor nos está diciendo, o sea, ¿de qué estamos llenando nuestro cuerpo? ¿Cuál es esa luz que le estamos dando a nuestro cuerpo? Dice así, Jesús nos enseña a través de estos dos versículos, que es Mateo 6, 22 y 23, que existen dos tipos de visión. Está la visión espiritual y está la visión terrenal. Y esas visiones es lo que usted hoy se va a identificar y va a decir, uy, yo estoy con visión terrenal. ¿En qué momento nosotros nos perdemos del camino? ¿En qué momento nosotros nos salimos del camino?
Solo porque no nos están arriando, porque no nos están empujando. Cuando esto es personal, mi caminar con el Señor es personal. Yo no necesito que nadie me empuje. Yo no necesito que nadie me esté dándome palmaditas en la espalda. Es mi decisión, es mi salvación la que está en juego. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de visión tiene usted? ¿Qué tipo de luz le está dando a su cuerpo? Si no le estamos dando la luz adecuada, por eso no queremos nada con el Señor y por eso decimos, ay no, es que ya como que perdí el entusiasmo. Es que las cosas del Señor no es con entusiasmo. Las cosas con Dios son del espíritu, no del alma. No son con las emociones, porque las emociones son fluctuantes. Las emociones hoy sí, mañana no, y al ratico quién sabe. Mi caminar con el Señor es de convicción. Llueva, truene, relampaguee, con enfermedad, con escasez, con peste o sin ella, yo tengo que seguir. Porque es que eso está aquí, es mi salvación, es mi redención la que está en juego. Y dice la palabra del Señor, y vamos a mirar qué me estaba diciendo Cristo, qué nos estaba diciendo el Señor cuando nos está diciendo si su ojo está lleno de luz. Esto me está haciendo referencia a una visión espiritual. Cuando la luz entra a nuestro cuerpo, es decir, el mandamiento recto, y su guardar, entonces esto es lo que sucede en el cuerpo cuando nosotros sabemos que el cuerpo humano está dividido en tres partes. El espíritu que me relaciona con Dios, el alma que me relaciona con las emociones, que me relaciona conmigo mismo y con los demás. Y el cuerpo, que es lo que me relaciona con las cosas naturales o terrenales. ¿Qué sería si la luz es buena? Luego todo mi cuerpo estaría lleno de la luz de Cristo. Y no interesa, hermano, la situación. No interesa la circunstancia. ¿Qué pensaría usted, hermano, en este momento en donde hay miles y miles de muertos todos los días por esta situación? Y miraba que en una casa de un líder espiritual, él hacía o colocaba en las redes sociales que 2 de sus hermanos habían muerto de lo mismo, el mismo día. Y es un líder espiritual. Tiene 2 opciones. ¿De qué me sirve estar con el Señor si no me protege, si no me guarda, si no me cuida mi familia? O simplemente seguir adelante y que eso me sirva como base para seguir luchando y batallando por los que están aquí, porque los que se fueron, ya se fueron y no hay más nada que hacer. Y es luchar por los que están aquí, es orar por los que estamos aquí, tratando de caminar, tratando de mantenernos, sostenernos y permanecer en el camino del Señor. Lo primero que usted podría darse cuenta que sus ojos están llenos de luz y que su cuerpo está lleno del Señor es por lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y esto es lo que dice la palabra. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abras sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. El criado, que no tenía una relación, que no tenía una espiritualidad, no podía ver lo que el profeta estaba viendo. Nosotros, cuando tenemos una visión espiritual, cuando tenemos una comunión con el Señor, Dios nos muestra.
Dios nos ve, Dios nos muestra su protección, su cuidado, su todo en nosotros. Pero cuando tengo una relación con Dios, por eso este criado no podía ver lo que su profeta podía ver. El ungido de Dios, el que mantenía una relación vertical con el Señor. ¿Cómo queremos que Dios nos muestre el devenir si no estamos orando? Si no estamos leyendo la palabra, si no estamos congregándonos. ¿Cómo nos fortalecemos, hermano? ¿Cómo hacemos fuerte el cuerpo de Cristo? Si ya porque nos cambian todos los días y esto es simplemente el Señor probando su paciencia, su tolerancia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Utilizando estas cosas, porque para todos es la problemática. No es para uno, no es para otro. Pero aquí depende es la actitud con la que yo tome la situación. No interesa qué día, pero yo tengo que buscar, yo tengo que ir, yo tengo que animarme, tengo que buscar de Dios. Porque si usted está tibio, ¿qué dice el Señor? Nos vomitará de su boca. Por eso tenemos que, o somos calientes o somos fríos. O nos animamos nosotros mismos o simplemente nos terminamos allá afuera. Y no es tiempo de jugar al cristiano carnal. No es tiempo, hermano. Y nosotros estamos buscando cualquier argumento para no venir a la casa de Dios. Nos conformamos con cualquier cosa que escuchemos. Y dice la palabra del Señor que si su cuerpo está lleno de luz, porque sus ojos han visto las cosas de Dios. Eso quiere decir que cuando usted ore, usted tendrá respuesta de Dios. Dios traerá respuesta porque su cuerpo está lleno de luz, porque su cuerpo está lleno de la palabra de Dios, del ánimo pronto, la llenura del Espíritu. No me interesa si es festivo, no me interesa. Hay un protocolo, hay unas cosas que tenemos que cumplir como congregación. Hay una serie de actividades que nosotros los líderes espirituales estamos buscando que el pueblo se mantenga, pero no los podemos obligar. Ya es decisión suya, pero ahí está el pan. Ahí está la mesa, como le dijo el Señor. Señor, todavía hay puestos, todavía hay puestos. ¿Y qué le dice? Vaya entonces busque al cojo, vaya busque al sordo, vaya busque a los malos y lléneme mi casa. Porque si no venimos los que estamos, si no caminamos los que estamos, el Señor llenará su casa de los demás. Porque Dios no va a hacer, no lo va a esperar simplemente porque nosotros no queremos andar. Porque no queremos. Ay, porque estoy desanimado. Ay, porque no tengo, porque no. Hermano, las cosas materiales no deben ser factor para que yo ande o no ande con Dios. Es mi fe, es mi salvación, es mi caminar con el Señor. Es con mi andar con Dios y su palabra. Ahora, las aflicciones me preparan para que yo tenga visiones espirituales. Y dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que vivir las situaciones de perder su dinero, de perder sus hijos, de tener una enfermedad. ¿Para qué? Para que él llegase a esta conclusión. De oídas, pero ahora mis ojos te están viendo. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto la misericordia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios ha sanado muchas personas? Personas que entraron a los hospitales, personas, nunca había visto tanta gente enferma como en este tiempo.
pero también he visto que el pueblo de Dios ha sido guardado, que el pueblo de Dios ha sido cuidado por el Señor. ¿Pero por qué? Porque mantenemos una relación con el Señor. Puede que alguien haya sido tocado, puede que alguien haya sido, pero no al tamaño y a la estatura de haber perdido su vida, de haberse ido a esperar el juicio del Señor. Y dice la palabra del Señor, mira lo que dice Isaías 29:18. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Fíjese que aquí el Señor está diciendo que Él está trayendo una palabra para que muchos sordos escuchen, para que muchos ciegos vean la misericordia de Dios. Usted y yo, que ya tenemos la oportunidad de oír la palabra, de oír el mensaje y de ver la gloria de Dios, no juguemos con ella. No hagamos que Dios nos apague la lámpara. No hagamos que Dios nos quite la luz para poder entender y comprender la palabra del Señor. Es decir, que si nosotros tenemos el cuerpo lleno de luz, vamos a pasar dificultades porque las aflicciones me van a ayudar a mí a tener visiones espirituales. Y dice que la otra situación u otra característica que me lleva a mí a saber que mi cuerpo está lleno de luz es la pureza de corazón, la limpieza de corazón. Entonces Dios me mostrará, Dios me dará la visión, el sueño, la palabra, me revelará el Señor. Porque recuerde que Dios me revela, el Espíritu, el Señor Jesús me ilumina y el Espíritu Santo me inspira la palabra de Dios. Y por eso dice aquí la Escritura en Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Revise el corazón. Revise qué hay acá, amargura, resentimiento, obra de la carne, y estás pidiendo que Dios te dé visión, estás pidiendo que Dios te dé sueño de Dios, cuando mi corazón está lleno de tinieblas, cuando en mi corazón no hay nada de limpieza para con Dios. Por eso aquí el Señor dice que si yo veo cosas de la luz, luz voy a tener en mi cuerpo. Y la palabra del Señor va a ser para mí un refrigerio, va a ser un descanso y yo voy a caminar dentro de los parámetros de Dios. Dice, solo los creyentes son los que van a tener visiones espirituales. De pronto las demás personas podrán tener sueños, allá ellos con sus sueños, pero nosotros también tenemos sueños de Dios. Dios nos muestra en nuestro sueño, en nuestro descanso, nos muestra cosas, nos da imágenes, como la que yo le he venido diciendo a ustedes, que Dios me mostró para que yo empezara a hablar, a decirle a cada uno de ustedes cuál es su visión. Usted, su visión es terrenal o su visión es espiritual. Si su visión es espiritual es porque sus ojos están viendo las cosas y estamos caminando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dice Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Aquí la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo que el Señor nos está hablando y el Señor nos está diciendo que un poco y el mundo no nos verá. No veían a Cristo porque Él se iba.
se iba a preparar, se iba al cielo para preparar nuestra ida, para preparar nuestra morada. Ahora, otra persona que está llena de luz, que sus ojos ven cosas de luz, es porque está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de las visiones espirituales, porque es el Espíritu Santo el que está aquí en la tierra, porque es el Espíritu Santo el que nos está llevando, que nos está guiando, que nos está enseñando, que nos está llevando por la visión y el caminar de cada uno de nosotros. Dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El único que puede entrar al corazón de Dios es el Espíritu Santo. Por eso dice, entra y mira y analiza, toma y nos lo hace saber a nosotros. Porque Él es el intercesor de nosotros, de la tierra al cielo. Él es nuestro intercesor. Él es el único que puede entrar al corazón de Dios y conocer lo que Dios tiene para su pueblo, y por eso Él nos lo hace saber. Por eso Él nos instruye, nos prepara, nos anima para que cada uno de nosotros estemos andando y caminando de acuerdo a lo que dice la palabra. Otra característica, otro aspecto que me da a mí el que yo tengo visión espiritual es la fe. La fe que es dada a través de la visión. ¿Cuántas veces el Señor le hemos preguntado algo y el Señor nos ha dado una visión con respecto a la respuesta? Nos ha dado cosas el Señor. Y ahí uno dice, Dios me lo mostró, pues Dios lo cumplirá. Lógico, si estamos espirituales, si estamos caminando con el Señor, si usted y yo participamos de todo lo que el Señor tiene a través de su palabra. Nosotros cada noche estamos ahí en nuestro WhatsApp, escuchando a la personita que con amor, que con diligencia, con disposición de corazón ha preparado un tema para nosotros. Y a nosotros nos corresponde escuchar, porque el día en que nosotros expongamos, también esperamos que alguien nos escuche. Porque yo he aprendido en mis 30 y no sé cuántos años en el Señor, que si yo no hago algo por otros, cuando a mí me toque, nadie estará conmigo. Por eso yo tengo que sembrar para que yo también, cuando esté en esa condición, yo también sea escuchada. Y aquí el Señor está diciendo, ¿cómo aumento mi fe? A través de las visiones del Señor. Por eso es importante, hermanos, es importante buscar cómo nos alimentamos, así como las personas comen 2, 3, 4, 5 veces en el día. ¿Por qué nos cuesta trabajo alimentarnos de la palabra? ¿Por qué nos cuesta trabajo leer la Escritura? ¿Por qué nos cuesta trabajo escuchar al hermano que con amor y con diligencia se ha preparado, ha escudriñado la palabra de Dios? Algunos son tan arriesgados y tan enteramente completos al Señor que hasta ayunan antes de preparar un tema. Imagínense en el tipo y en el grado de espiritualidad que Dios le puede dar la palabra a una persona que se prepara de esa manera. Y no venir a hablar por hablar o bajar de internet, copia y pega y venir a hablar cosas incoherentes que se salen del contexto del Señor. Cuando yo no amo las cosas de Dios, me da igual. Me da igual si me siento, me da igual si lo hago, no me interesa. Pero así como esté yo, estarán los demás. Por eso yo tengo que animar, por eso yo tengo que buscar, por eso yo misma tengo que permanecer. Yo le decía a alguien que hablaba, ¿y a mí quién me anima? ¿A mí quién me anima? Si yo me desanimo, si yo me deprimo, es una tarea que yo tengo.
Es una responsabilidad. Es algo que yo le dije al Señor, que como Él me había rescatado de mi vana manera de vivir, yo le serviría a Él. Y no me alcanzaría los años y los días para darle al Señor gratitud y para pagarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Lo que Él hizo por mí, por mis hijos, por mi familia. Por eso a mí, hablo por mí, no me da pereza escudriñar, ir, caminar, hacer, porque estoy en deuda con Él. Y tengo deuda con Él. Porque ¿cuánto vale la salvación? Ni todo el dinero del mundo podríamos nosotros darle. Además, el dinero no es de nosotros, es de Dios. Entonces, aquí depende es de usted. ¿En qué condiciones usted está con Dios? Si viniera hoy el Señor, ¿te irías? Si viniera hoy el Señor, ¿te irías con Él? ¿O te tendrás que ir en las próximas? Pero tendrás que vivir la tribulación y la gran tribulación, porque no se te hizo fácil la gracia que te dieron. No aprovechamos la gracia. Y creemos que porque nos dieron la gracia puedo hacer y puedo dejar y puedo meterme en lo que no me interesa y dejar las cosas de Dios. Porque no les va a ir bien los que se quedan, hermano. Y por eso es un compromiso que yo tengo con Dios. Porque yo un día se lo dije, recuerdo ese día, recuerdo esa mañana en que estaba deprimida, angustiada, llorando y en el cuarto de mi madre. Y estaba allí viviendo una situación emocional muy fuerte. Y yo simplemente le dije estas frases. Le dije esta palabra al Señor. Si me ayudas a encontrar la soledad que hay en mí, yo te ayudo con las cosas del mundo, con las cosas tuyas. Eso fue lo que yo le dije al Señor ese día. Que Él me ayudara a encontrarme de mis soledades, de mis amarguras, de mis tristezas. Y que yo le ayudaría a Él a predicar y a salvar el mundo. Y desde ahí empecé a trabajar con el Señor. Porque Él me rescató, Él me sacó, Él me dio. Yo nunca pensé que yo podía llegar a casarme. Nunca pensé por las cosas que me decían. Y fíjese que Dios me dio un esposo, me dio un hogar, me dio unos hijos. Y he visto la gloria de Dios. Y si la he visto, ¿por qué me cuesta trabajo entregar? ¿Por qué me cuesta trabajo darle al Señor? ¿Por qué me cuesta trabajo valorar el trabajo de los hermanos? ¿Por qué lo menosprecio? Porque yo menosprecio mi trabajo. Por eso no valoro el de los demás, porque tampoco valoro el mío, tampoco valoro mi salvación, tampoco valoro mis cosas. Y esto me lo había dicho el Señor y me viene hablando porque sé que el pueblo está más allá que aquí en la salvación. Más allá, frío, en el titubeo que si sí o no, cuando nosotros debemos ser de una sola pieza. Y dice la palabra del Señor que si usted y yo tenemos nuestro cuerpo lleno de luz, miramos siempre hacia el cielo. Buscamos de las cosas de Dios. Y dice la Escritura, porque si yo miro a Dios, yo puedo tener la inspiración y puedo tener la ayuda de Dios en los momentos duros y difíciles en los que nosotros estamos. Tal vez a nosotros no nos ha tocado nada de lo que está allá. Y por eso, como no nos ha tocado, estamos felices y contentos. Pero hay muchos que han perdido familiares, padres, abuelos, hijos, adolescentes. Y eso el solo hecho de que nuestra familia no haya sido tocada,
Es un factor para estar ahí con el Señor. Es un factor para estar ahí en la gloria de Dios y no mirar si tengo o no tengo, hermano. Porque el todo de nosotros no debe ser tener bienes y llenar nuestra casa de bienes. Porque la palabra de Dios dice que los bienes no me hacen a mí espiritual y tampoco me llevarán al reino. Al contrario, me van a dejar aquí porque si me voy, ¿quién se va a quedar con lo mío? Y dice la palabra del Señor en el Salmo 34:5, dice, los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire, hermanos, si nosotros caminamos, si nosotros miramos hacia el cielo y esperamos de Él las respuestas, Él no nos va a dejar avergonzar. Así el mundo hable, así el mundo diga, así el mundo se oponga, sabemos que Dios nos dará las cosas. Porque Él no va a dejar que yo sea avergonzada. Y dice la palabra en el Salmo 123:1. A ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos. ¿Hacia quién o quién está usted mirando? Ponga sus ojos, como dice el apóstol Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y es lo que nos dice el Señor. Ponga su mirada en el Señor, no en las cosas de la tierra. Porque la tierra me lleva a ¿qué? A apartarme, a separarme de las cosas de Dios. Y a no darle importancia a las cosas del Señor. ¿Y qué cuenta le voy a rendir yo al Señor entonces, hermano? ¿Qué cuenta le voy a dar yo al Señor? Cuando Él me diga, ¿en qué usaste tu tiempo? Tanta gente que hay allá afuera, hermano, familias esperando una oración, familias esperando que usted vaya. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Encerrados porque tenemos miedo? ¿Encerrados porque me da miedo? Pues si tiene miedo y no quiere salir es porque su fe no le alcanza para nada. El granito de mostaza no es suficiente para usted. Y a nosotros el Señor nos dijo que con el granito de mostaza podíamos mover las montañas y podíamos hacer cosas, pero ni siquiera la hemos sacado del cascarón. Y dice aquí el Señor en Juan 11:41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús, miren los ejemplos que nos da el Señor. Los ejemplos que nos da el Señor, que siendo el Hijo de Dios, que a lo mejor no tenía necesidad de nada, sin embargo, Él vino a ser nuestro ejemplo. Y ese es el ejemplo que yo debo de seguir. Jesús tuvo muchas situaciones, aún antes de nacer, cuando iba a ser María dejada y abandonada por José, porque ella se encontraba en gestación. Y él había dicho, yo no la toqué, yo no he hecho nada, y mire, esta con qué me vino a salir. Pero hasta cuando el Espíritu de Dios, el ángel del Señor no le habló, él no entendió. Y él empezó a caminar, y empezó y se metió dentro de la visión de Dios. Se metió dentro del plan divino del Señor. ¿Para qué? Para que el Salvador del mundo viniera. Usted y yo tenemos que dejar que la visión de Dios esté en nosotros. Y nosotros caminar de acuerdo a la visión que Dios tiene con usted, con usted, con usted. Y es lo que me está diciendo a mí la Escritura, lo que me está diciendo a mí la palabra de Dios. También dice que tenemos visiones celestiales en donde podemos percibir la gloria de Dios de las cosas venideras. En el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Fíjese que yo miraba este versículo y yo decía, Dios mío, qué versículo tan hermoso. Porque aquí está hablando de qué, de la resurrección.
Aquí está hablando de qué, de aquel que nos vamos, cuando nos vayamos en nuestra redención. Y cuando nosotros nos despertemos, si hemos dormido en el Señor, cuando venga el Señor y nos despierte, ya este cuerpo no es, sino es conforme al Señor, conforme a su semejanza, espiritualmente y de todas las formas y maneras, nosotros vamos a salir con el cuerpo como el del Señor. Pero hermanos, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos cumpliendo al Señor? Porque yo estoy segura y le puedo firmar y le puedo sellar que Dios ha sido fiel con nosotros. Muy fiel, a pesar de nuestra infidelidad en muchas cosas, por no decir en todas. Y Dios ha sido fiel. Y Dios ha estado ahí, nos ha cuidado, nos ha dado alimento, nos ha dado ropa, nos ha dado de lo de Él, de lo bueno, de lo excelente de Dios. Por ese solo hecho es que debemos nosotros caminar y guardar el mandamiento y hacer las cosas para Dios. Respetar a mi hermano, respetar a aquel que viene trayendo la palabra. ¿Qué tal que yo esté aquí dando la palabra y los hermanos allá, el uno en el celular, el otro por allá haciendo? Me da a entender que no le interesa lo que yo estoy hablando. Y seguramente usted se va a sentir mal porque usted empieza a decir, no le gusta, está mal, no sé. Empieza uno a pensar desde aquí, uno hablando, pero la loca de la casa pensando en otras cosas. Porque a nosotros no respetamos a los demás. Porque así como yo quiero que me escuchen, que presten atención, yo también tengo que darlo. Yo también tengo que estar dispuesta a hacerlo. Entonces, ¿cómo me edifico? ¿Cómo sé lo que el hermano me enseña? Y a lo mejor lo que el hermano me está enseñando me va a abrir a mí un campo para otra cosa. Algo que yo no entendía, algo que yo no comprendía, porque el Señor a cada uno de nosotros nos da de lo suyo. Y la suma de cada uno de ellos es lo que hace que la palabra yo la entienda. Dice la palabra del Señor en Juan 17:24. Padre, aquellos que me diste, quiero que donde estoy, yo también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que Jesús, ¿cuál es el objetivo del Señor? ¿Cuál es la visión celestial del Señor? Que los que fuimos entregados al Señor y cuando estemos allá veamos la gloria de Él. Que lo veamos, que participemos, que estemos con Él. Porque es lo que me dice la palabra, es lo que me dice la enseñanza. Y dice aquí la palabra del Señor en Apocalipsis 22:4, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Yo sí quiero ver el rostro de mi Padre. Yo sí quiero conocer a Cristo. Yo sí quiero darle un abrazo y decirle gracias por haber muerto por mí. Gracias por haberme sacado de las tinieblas, de la condenación y de todo lo que están viviendo allá en el infierno. Yo sí quiero abrazarlo y llorar de gratitud. Y es lo que me dice aquí el Señor. Luego, ¿qué me está diciendo Jesús? ¿Qué me decía Jesús? Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Tu cuerpo estará lleno de la presencia de Dios. Tendrás sueños y visiones de Dios para ti y para ayudar a los demás. Porque el Señor necesita instrumentos. Él si quisiera podía ser así y todo el mundo sería convertido. Pero Él no quiere violar sus principios de libertad. Él no quiere pasar por alto la voluntad de cada uno de nosotros de ser sus seguidores y de caminar de acuerdo a ellos. Y es lo que aquí el Señor nos está hablando, es lo que el Señor nos está diciendo. Y es lo que yo le quiero decir a usted. Porque yo le decía al Señor,
Ayúdenos, Señor. Nosotros oramos, leemos la palabra, le traemos el mensaje, sea por la emisora, sea a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp. Pero ¿cómo sabemos si usted está escuchando solamente usted y el Señor? Y de pronto el comentario que usted haga cuando un hermano termina de hacer su exposición, pero que usted realmente lo escuche. No que diga, ay, yo voy a colocarlo ahí como porque digan que yo sí leí, como porque digan que yo sí oí, pero ni sé de qué habló la hermana. Y a lo mejor hablaría una herejía y usted pasó por alto la herejía. Entonces, hermanos, aquí lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está diciendo es que si tu ojo está lleno de luz, tu cuerpo también lo tendrá. Y sus acciones, su caminar y toda su vida estará en el plano espiritual. Tendrá esa relación, esa comunión, ese testimonio de la palabra de Dios en nosotros. Porque es lo que nos dice la Escritura, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, miremos la otra parte que me dice la Escritura. Porque es que Jesús nos habla de dos cosas, nos habla del ojo bueno y del ojo malo. Ya tuvimos la oportunidad de qué sucede cuando nuestros ojos son buenos, cuando miramos lo agradable, cuando me edifico, cuando escucho, cuando leo, cuando escudriño la palabra, entonces estoy permitiéndole a la luz que seamos iluminados, que tengamos confianza, que tengamos muchas cosas en nosotros. Miremos entonces qué nos enseña Cristo, qué nos quiere decir Cristo. Si tu ojo es maligno, quiere decir que su ojo está lleno de oscuridad o de tinieblas. Esto me hace entender que mi caminar no es recto, que la lámpara para mí no es el mandamiento, sino son las cosas del mundo, son las cosas terrenales. Es el mundo, es la carne, es mi obediencia al diablo y no al Señor. Ahora, si mis ojos buscan solo lo malo y si mis ojos están viendo lo malo, mire lo que me dice el Señor. Dice, hablar de una visión con oscuridad, tinieblas, es decir, maligno. Y cuando tenemos un ojo malo, entonces tenemos una visión terrenal. Ya eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y aquí usted puede empezar a definir si tu ojo es espiritual, si su visión es espiritual o usted tiene una visión terrenal. Dice lo primero, cuando nuestra visión es terrenal, entonces estas son las consecuencias que tenemos cuando estamos con el Señor o cuando vamos supuestamente con Dios. Si mi ojo es terrenal, se tiene una situación. La primera es fuente de tentación para nosotros. Si mi ojo es malo, si mi ojo está viendo la oscuridad, si estoy haciendo cosas que no debo hacerlo, entonces yo soy una fuente de tentaciones. Y fíjense que, mira lo que me enseñaba el Señor. Veamos cómo funciona que mi visión no sea espiritual, sino que sea terrenal. Mire lo que aquí el Señor daba este ejemplo en Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió ella. Dice, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo es que yo sé que mi visión es terrenal, del mundo, diabólica, llena de oscuridad, llena de tinieblas? Por lo que aquí me enseña la Biblia. Todo entra por lo que usted ve.
A usted no le gustó una persona, ay, sí, me gusta esa persona. No, a usted le gusta porque vio en algo externo, pero usted no sabe ni cómo piensa, usted no sabe cuáles son sus manías, usted no conoce a esa persona, simplemente algo físico le llamó la atención. Y eso usted lo percibió, le impactó, fue lo primero que conoció de esa persona que le impactó y que le gustó. Porque eso empieza así. ¿Y qué le pasó a Eva? Dice, vio. ¿Qué vio? El árbol. Y el árbol, fíjense que dice, vio el árbol que tenía 3 cosas: bueno, agradable y codiciable. Y fíjense que cuando mi ojo está en la oscuridad, mi ojo es terrenal, yo veo las cosas desde el punto de vista de mi visión. Veo el pecado bueno, veo el pecado agradable y veo que lo puedo realizar. Y voy y consumo el pecado. Entonces, ¿qué hago? Tomo, como y doy. Así como el árbol era bueno, así como el árbol era agradable, así como el árbol era codiciable, entonces tomo, como y entrego. Y le doy a otro, ¿para qué? Para que se contamine igual que yo. Para que participe del pecado igual que yo. Y dice aquí que la visión terrenal con el fruto llenó su cuerpo de oscuridad. Es decir, que Eva, cuando prestó atención a lo que la serpiente le estaba mostrando, el fruto, en ese momento, por el solo hecho de haberla oído y haber obedecido, entró la oscuridad, entró la visión terrenal y entró la oscuridad a mi casa, al cuerpo de ella. Y aparte entró en su esposo. Y ahí entró las tinieblas sobre la faz de la tierra, y es lo que hoy estamos viviendo. Porque nos están mostrando unas situaciones que lo que es pecado se puede hacer, y lo que no se puede hacer lo ponemos como así, y lo que sí es lo ponemos que no. Y aquí el Señor me lo está diciendo, hermano. Por eso dice que en el momento cuando yo veo y empiezo a mirar, yo no le veo malo. No, a mí me parece, no, pues yo no creo que Dios se enoje por eso. Yo no creo que Dios se enoje porque yo vaya y adultere. Yo no creo que el Señor se enoje porque yo vaya y robe, porque yo siga diciendo mentira, porque yo siga caminando un poco aquí y un poco allá. Es que cuando yo tengo un pie en el mundo y el otro aquí, estoy más afuera que adentro. Porque el mundo siempre me va a jalar y el mundo siempre va a ganar. Y dice aquí la palabra que la visión terrenal con el fruto llenó su cuerpo de oscuridad cuando lo tomó, comió y lo repartió. Porque ella pudo haberlo visto. Ella pudo haber dicho, sí, pues yo no le veo nada malo, muy agradable, muy bonito, ay, qué bonito el color, ay, qué bonito esto, pero el problema es cuando yo lo tomo, el problema es cuando yo lo como, y el problema es cuando yo lo comparto, es decir, cuando yo me voy con esa persona a cometer la falla y el pecado, y a participar de las tinieblas. Ese es el problema. Y dice, mire lo que dice 2 Corintios 11:14, que era lo que el Señor me decía. Mire, el pecado, así como el diablo se disfraza, el pecado también, porque el diablo se disfraza para que yo cometa fallas. Y dice el Señor, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No, yo no le veo nada de malo. No, yo no le veo nada de malo que yo participe de las fiestas paganas. No, yo no le veo nada de malo que yo también el 31 haya comido las 12 uvas, bueno, todo ese montón de cosas que tiene el mundo pagano. Yo no le veo nada de malo. Usted no, porque está en esa sintonía. Pero ¿qué dice el Señor? Que cuando nosotros no participamos de eso, el mundo nos aborrece. La gente habla mal de nosotros. No nos invitan ni nos participan de sus festividades porque sabe que nosotros no le vamos. Porque sabe que nosotros rechazamos.
Y seguramente van a hablar y van a blasfemar y nos van a poner en tela de juicio, en sentencia y en condena. Pero aquí lo que dice el Señor. Ahora, así como Eva, mire, aquí estas cosas siempre va a ser lo mismo. El diablo no tiene estrategias, el diablo desde siempre ha utilizado lo mismo. El problema somos nosotros que le creemos al diablo. Nosotros somos los del problema porque le creemos y sabemos que eso es así, y sin embargo volvemos a caer. Mire, ¿qué le pasó a Lot? Lot dice, Génesis 13:10, dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, para que toda ella era de riego como del huerto, y de Dios como de la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Dios a Sodoma y a Gomorra. Nosotros creemos que las cosas, por eso dice que no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Porque cuando uno llega y se da cuenta de que, uy, esto no era así. Uy, yo me equivoqué con esta persona. Yo creí, yo pensé, yo me imaginé, claro, porque la loca de la casa nos lleva a esas cosas. Y mire lo que dice que Lot, ¿qué hizo Lot? Vio, analizó, es decir, le pareció buena la tierra que llegaba a donde, a Sodoma y a Gomorra, porque había agua, porque había pastos, ¿para quién? Para su ganado y para que ellos tuviesen una vida agradable. Y ya nosotros conocemos la historia de este varón que tuvo que ser rescatado por su tío, porque él terminó en las manos del adversario. Terminó perdiendo y luego iba a ser esclavo, solo que con el rescate de su tío pudo conquistar y pudo volver otra vez a su libertad. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuántas cosas hemos vivido y sin embargo seguimos en lo mismo? Y Dios nos habla y Dios nos dice de aquí y nos habla de mil formas y maneras y nosotros seguimos ahí. Porque pesa más esas cosas, la amo más que las cosas de Dios. Y dice, ahora, mire este otro ejemplo. El ojo malo de Acán. Dice Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 denarios de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Miremos cuál fue el proceso. ¿Qué había dicho el Señor? Que cuando fueran a la guerra no podían coger nada. No podían coger nada, tenían que dejarlo ahí. Pero ¿qué le pasó a Acán? Acán se dejó llevar, por eso dice vi, porque el problema es mis ojos, ¿dónde los tengo? ¿Dónde tengo mis ojos? ¿En la luz de la palabra del Señor o en la luz del mundo que me está hablando y que me está diciendo cosas que a la hora del té para nada me edifica? Y dice la escritura, dice, Acán vio entre los despojos, entre la basura, entre los muertos, entre todo, le llamó la atención un manto babilónico. Y él lo describe, muy bueno, claro, porque el manto nosotros sabemos que representa autoridad, a lo mejor algún jefe, algún personaje importante murió allí en el campo de batalla. Y también que dice, la plata, hermano, la codicia, hermano. La plata y el oro, vio un lingote y vio las monedas y terminó tomando lo que Dios le había dicho que no. Luego fíjese que lo mismo que hizo Eva, lo hizo Acán, porque es la visión, porque eso es lo que dice el Señor. Yo visitaré, quiere decir que las personas volverán a hacer lo mismo. Y dice aquí que el manto babilónico, dice, bueno, codicié y tomé. ¿Y qué hizo Acán? ¿Qué hizo Eva? Vio, codició, tomó, comió y repartió. Solo que aquí Acán lo escondió, pero ¿en dónde? Debajo de su casa, porque todo eso a lo mejor
Si no se hubiera descubierto que había hecho lo malo, su familia se beneficiaría, porque todos sabían que él se había traído del botín que Dios había dicho que no. Y por eso la tierra se abrió y todo es el primer muerto contrasteo que yo veo en el mundo. Porque todas sus cosas, su familia, sus hijos, mire a dónde lo llevó la avaricia de un hombre, de un varón, de una cabeza de familia que si no sabe hacer sus cosas, se lleva por delante los demás. Porque los demás lo seguirán porque lo están viendo a usted. Si nosotros no nos dejamos ver de nuestros hijos, que ven que nosotros buscamos de Dios, que escudriñamos, seguramente ellos no lo van a hacer, porque el ejemplo es el que arrastra, hermano. El ejemplo es el que nos va a llevar y nos va a poner en esa condición. Esta actividad de Acán fue igual a la que el hombre hizo en el jardín. Eva vio, codició, tomó y entró oscuridad a la tierra, porque entró ¿qué? El pecado, entró la muerte, entró todo lo malo a raíz de la desobediencia de esta pareja que Dios lo había colocado para ¿qué? Para llenar la tierra de su gloria. Acán también vio, codició, tomó y ¿qué trajo? Muerte a toda su casa, es decir, los mandó a la oscuridad. Ahora, ¿qué nos dice Cristo? Si estamos hablando del ojo malo, mire lo que dice la palabra, dice para Cristo. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Eso es lo que quiere el diablo le quiere mostrar cosas, porque es que eso es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que quiere la gente. La gente solo quiere plata, casa, carro. La gente solo quiere personas. Muy pocos somos los que buscamos solo la gloria de Dios, que no nos interesan las cosas del mundo, porque al final nos vamos y todo se queda aquí. Y nos llevamos en lo que hicimos aquí en la tierra por el pueblo de Dios. Y lo que vamos a presentarle a Dios fue lo mismo que Cristo dijo, mira, aquí le traigo los 11. Aquí le traigo edificados, caminando, y mire lo que hicieron 11 hombres, 12 que después se agregó y se completó para que el gobierno de Dios se diera y el reino de Dios se estableciera. ¿Y usted qué le va a presentar al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Con qué le va a salir al Señor? El Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? El tiempo, el dinero, la responsabilidad, los dones, el ministerio, ¿qué hiciste? No, pero es que como había pandemia, bueno, en la época de Jesús también había muchas cosas y sin embargo él iba por los sitios, por las aldeas, por los enfermos, se caminaba todo y la gente lo buscaba. Algunos, como dice la palabra, porque les calmara el hambre, otros porque los sanara y otros porque les gustaba oír sus enseñanzas. Y dice la palabra en primera de Juan 3:16, mire, el diablo nos va a mostrar muchas cosas. El diablo nos va a cambiar la visión. El diablo nos va a poner, no, eso yo no le veo nada de malo, eso siga, Dios es bueno, es misericordioso. Yo no le veo nada de malo a eso. Claro, porque es que él, mire lo que dice primera de Juan 3:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el diablo, hermano. Hermanos, le quiero invitar para que usted analice qué tipo de visión es la suya, en dónde tiene puestos sus ojos. Los tiene puesto en la visión del Señor. ¿Su visión es espiritual o su visión es de la carne, del mundo? ¿O está buscando la vanagloria que es efímera, que hoy sí y mañana dónde estará? Es lo que yo le quiero enseñar esta primera parte de lo que el Señor me enseñó a mí a raíz de la visión que me dio, de cómo se forma la visión,
de cómo se cierra y cómo se abre para Dios. Por eso yo le quiero invitar a usted para que empiece a pensar si su visión es espiritual o su visión es terrenal. Y que si sale en el análisis que usted va a hacer con respecto a su andar y con respecto al resultado de su análisis, usted diga, sí, estoy más allá afuera que aquí adentro. Hermanos, vuelvo y le digo, no estamos en tiempo de jugar al cristiano. Es necesario que usted respire, dé una vuelta y diga, Señor, aquí estoy otra vez. Quiero volver a retomar las cosas. Quiero buscar, no me interesa, porque el miedo que tiene la gente es a morirse. Es un pánico. Es un pánico. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente nuestra vida no está como Dios quiere, a pesar de que podemos caminar como el Señor quiere. Y no lo queremos hacer, porque pesa más las acciones de mi carne, las cosas de mis ojos, que la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en este momento que le damos gracias, porque Él nos está avisando, porque Él nos está diciendo, es necesario, Señor, que unte el colirio en nuestros ojos para que cambiemos nuestra visión. No queremos seguir, Señor, caminando como el mundo. No queremos seguir mirando el mundo. Queremos ver la gloria de Dios en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra frialdad para contigo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido fríos, somos irresponsables. Señor, no hemos hecho lo que tú nos has mandado a hacer. Hemos obrado impíamente, Señor. Perdónanos, Señor, cuando tú nos estás poniendo diariamente la palabra. Tú abriste las puertas de nuestra congregación, Señor. Y ahora, Señor, busco argumento para no ir. Busco argumento para no asistir. Busco argumento para no orar, para no leer la palabra. Porque no hay amor, ni afecto, ni gratitud en mi corazón para con mi Padre, para con Cristo, y menos para que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Y permítanos, Señor, tomar aire, volver a tomar el aliento de vida y decir, aquí estoy, Señor. Estoy presente, escuchando la palabra, escuchando la escritura, para que mis oídos se despierten a la visión, para que los oídos y los ojos se abran, Señor, para ver que estamos rodeados del adversario, que estamos rodeados del enemigo, Señor, y nosotros no nos estamos dando cuenta que va avanzando, y cuando nos demos cuenta, Señor, seguramente seremos presa del adversario, seremos presa del enemigo, Señor. Por eso, Señor, perdónanos y ábranos nuestros ojos para poder ver a ese enemigo silencioso, a ese enemigo que lentamente nos ha dejado, nos ha llevado a enfriarnos, a no buscar, a no leer, a no escudriñar, a no ser responsable de lo que tú nos has entregado, porque tenemos miedo de cumplir, tenemos miedo de salir, Señor. Por eso perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.